grabación, pues yo les invito a que pues, por favor mejor se retiren, ocupen su tiempo en otra cosa y bueno, esto es por parte de la grabación que se están haciendo. Y bueno, de alguna manera, pues igual ahí el licenciado, perdón, Irán puede monitorear quién es el que anda pagando las grabaciones y ahorita ya le voy a pasar la información. Si no quieren estar, en verdad, pueden retirarse, no hay ningún problema. Al final de cuentas, pues son ustedes los que no van a pasar su examen, ¿no? Entonces sí les invito a que por favor dejen que se grabe la clase. Quizás algunos de ustedes lo necesitan más adelante y pues bueno, solo les encargo esa situación, por favor. Bien, continuamos. Bueno, el de curvas, las poligonales, son como que se utilizan las poligonales cuando quieres contrarrestar información. Quizás la línea verde representa, no sé, la cantidad de sueldo que, que gana un trabajador y la línea azul quizás representa cómo ha ido aumentando el precio de la canasta básica que puede tener una familia. Entonces ahí en esa gráfica pues vas contrarrestando. Bueno, mira, puedes observar que la canasta básica ha ido aumentando, pero el sueldo mínimo de los trabajadores ha ido bajando. Entonces, para eso se utilizan las poligonales. Las de barras, pues son las más comunes, son las que más fácil se pueden ocupar. Y por último tenemos las circulares, que bueno, quizás son las que más detalle necesitan, son las que pues mejor se ven de alguna manera, ¿no? Esos son los tipos de gráficas. El tipo de gráfico a utilizar dependerá de lo que se quiere comunicar y de la información con la que se cuenta. En esta guía estudiaremos dos tipos de gráficos, los de barras y los circulares. Solo vamos a analizar estos dos, que son los circulares y las de barras. Las más sencillas, pues son las de barras. Dice, los gráficos de barra muestran datos de forma visual utilizando barras horizontales y verticales cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representadas ubicadas entre dos ejes perpendiculares. ¿Cómo construir un gráfico de barras? Dice así, para construir un gráfico de barras se debe disponer de una tabla de valores. Yo no puedo crear una gráfica de barras si no tengo una tabla de frecuencias, que es lo que dice aquí. Se debe disponer de una tabla de valores y de papel cuadriculado, aunque se puede hacer en cualquier tipo de papel, pero obviamente el hecho de que sea cuadriculado tu hoja donde lo vayas a hacer, pues obviamente facilita muchísimas cosas, perdón, en el que se trazan dos ejes perpendiculares. En el eje X ubicamos los valores de la variable dependiente y en el eje Y los valores de la variable dependiente. Para finalizar se dibujan las barras cuya altura será indicada por la frecuencia absoluta de la tabla. No olvide escribir un título y los nombres de los ejes que indicarán lo que representa el gráfico. Vamos a ver un ejemplo para que no nos quedemos solo con la teoría y vamos a ver cómo se van representando los datos. Para empezar, para poder hacer una gráfica de barras, yo necesito que mi información esté organizada en una tabla de frecuencias. Si no está organizada en una tabla de frecuencias, pues yo no puedo hacer la gráfica. Es importante que organicemos la información en una tabla de frecuencias. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en la tabla se muestran la cantidad de libros leídos durante un año por los estudiantes del primer ciclo de educación para personas jóvenes y adultas. Construiremos un gráfico de barras a partir de los datos de la tabla. Vean que como aquí en la tabla de frecuencias se va representando la cantidad de libros que han leído las personas. Por ejemplo, aquí vemos que es la cantidad, ¿cuántas personas han leído 0 libros? Pues bueno, 2. Un libro, 5. 2 libros, 7. 3 libros, 4. Y 4 libros, 2 personas. ¿Cómo voy a ir de alguna manera representándolo en la tabla, en un gráfico que es el gráfico de barras? Vean que es muy importante que el gráfico tenga un título. Siempre todo gráfico debe tener un título, o sea, de qué está hablando, qué es lo que te va a interpretar el gráfico. En este caso, son libros leídos durante un año por los estudiantes de primer ciclo de EPIA.
Vean que en cada eje, a esto se refiere con los ejes, o sea, con la línea vertical y con la línea horizontal. Cada uno de los ejes representa algo. Por ejemplo, el eje vertical, que es el eje de las Y, representa la cantidad de estudiantes y el eje X representa la cantidad de libros. Vean cómo dice aquí, una barra de altura 2 para 0 libros. En la parte de abajo, que es la cantidad de libros, que es el valor que se va repitiendo, por así decirlo, que son los valores que se van dando por la información que vas recopilando, lo vamos a colocar en la parte de abajo. O sea, la cantidad de libros, ¿cuántos leídos? 0, 1, 2, 3 y 4 va en la parte de abajo. Y la cantidad de estudiantes que representa ese valor que siempre se va a ir moviendo. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, no sé, esta encuesta la aplicáramos a otras 50 personas, la frecuencia absoluta va a moverse. Entonces, por eso se dice que el dato que siempre se mueva es el que va a ir en el eje vertical, en el eje de las Y. La cantidad de libros quizás no se mueva así, quizás te van a ir repitiendo 0, 1, 2, 3 y 4. Esos, aunque entrevistes a otras 50 personas, si es una encuesta, esas van a ser tus respuestas, 0, 1, 2, 3, 4, eso nunca se va a mover. ¿Qué es lo que va a ir moviéndose? La cantidad de estudiantes que viene siendo tu frecuencia absoluta, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de estudiantes, si yo se los vuelvo a aplicar a otras 50 personas, quizás la cantidad de libros o la frecuencia va a aumentar. Quizás de esas 50 personas, otras 3 dijeron que no leyeron ningún libro. Entonces, vean cómo la cantidad, la frecuencia absoluta es la que se va a ir moviendo. Por ende, la cantidad de estudiantes va a ir aumentando, bajando, subiendo, aumentando, bajando, que es la que debe ir de manera vertical. La cantidad de libros, pues nunca se va a mover. ¿Sí? La cantidad de libros nunca se va a mover y pues bueno, seguirá siendo las mismas. Esta es una gráfica, cómo se construyó una gráfica de barras, ¿sí? Es muy importante que lleve un título, que lleve en el eje vertical el valor que siempre se está moviendo, que representa la frecuencia absoluta, y en el eje de las X o en el eje horizontal que vaya los valores que nunca se van a mover, que en este caso representa la cantidad de libros o el dato que no es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, vean cómo se construyó este gráfico de barras. ¿Alguna duda de cómo se construyen las gráficas de barras? ¿No? Bueno, continuamos. Um, Vamos a ver el siguiente tipo de gráfico, que es el gráfico circular. Dice aquí, los gráficos circulares presentan características de un conjunto de datos en un círculo. En este tipo de gráficos, cada sector del círculo indica la frecuencia relativa de los datos analizados. Previo a construir un gráfico circular, es útil recordar que un ángulo completo mide 360 grados. Para dividir un círculo es útil un transportador. Para crear un gráfico circular es importante que recordemos que, pues bueno, si va a ser un círculo completo tiene 360 grados. Cada una de las secciones, como lo menciona aquí, es muy útil que nosotros tengamos un transportador y a partir de los ángulos nosotros ir trazando los espacios correspondientes. Fíjense aquí, es muy importante que cuando nosotros creemos un gráfico de barras, primero tengamos la información organizada en una tabla de frecuencias y de a partir de ahí es importante que nosotros vayamos transformando la información en porcentajes y de porcentajes a ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense en la siguiente información. Valentina nos proporciona los siguientes datos relacionados con la distribución de su tiempo durante un día miércoles. Vean cómo Valentina, aquí la actividad es dormir, trabajar, estar en el colegio, movilizarse, alimentarse, estudiar. Y el segunda fila es la cantidad de horas que le dedica. Por ejemplo, dormir de sus 24 horas del día le dedica 8. Para trabajar otras 8, estar en el colegio 3, movilizarse 2, alimentarse 2 horas y estudiar 1 hora. Si nosotros sumamos todo esto, nos va a dar las 24 horas que corresponde a un día. ¿Para qué es importante sacar el porcentaje?
que se le conoce como frecuencia relativa, para ir viendo de todo, de mi total, qué porcentaje, perdón, representa cada acción. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Lo único que hay que hacer es dividir la cantidad de horas que le corresponde a cada actividad entre 24 y luego multiplicarlo por 100. O sea, yo voy a dividir 8 entre 24, que representa dormir, y luego lo multiplico por 100 y me va a dar 33.3. Por ejemplo, estar en el colegio, lo único que tengo que hacer es dividir 3 entre 24 y lo multiplico por 100. 3 entre 24 me da 0.125 y lo multiplico por 100 y me da 12.5, que es esta porcentaje. Por ejemplo, 2, que es movilizarse, voy a dividir 2 entre 24 y lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar 8.3. ¿Ok? Ese 8.3 es el porcentaje que viene siendo mi frecuencia relativa. O sea, la frecuencia relativa no es más que analizar qué porcentaje representa de mi total de las frecuencias absolutas cierto aspecto. En este caso, ¿qué porcentaje de las 24 horas representa dormir para Valentina? Bueno, si está diciendo que es 8, pues bueno, viene siendo el 33.3. ¿Cómo obtengo ese 33.3? Pues bueno, dividiendo 8 entre 24 por 100 y les da 33.3. Y luego aquí, considerando que un círculo completo tiene 360, calculamos la porción angular que les corresponde a cada frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo voy a obtener esto de 360 a partir del porcentaje? Pues bueno, lo único que hay que hacer es también una regla de 3, la voy a poner aquí para que les pueda funcionar cuando ustedes creen sus gráficos. Por ejemplo, pues sabemos que el 100% de mi círculo representa 360 grados, ¿no? Ahí lo estoy colocando aquí en la parte de arriba. Si, por ejemplo, dormir fuera 24 horas, y pues va a representar mi 100% y representaría mis 360 grados. ¿Cuánto representa el 33.3%? Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar 33.3 por 360 y dividirlo entre 100. Lo voy a poner aquí. 33.3. Ahí, 33.3 por 360 entre 100. Y les debe dar el ángulo que corresponde a ese 33.3. Pueden checarlo en su calculadora. 33.3 por 360 entre 100 y les da como resultado 119.88, que se puede redondear a 120 grados. Esa es la cantidad de ángulos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el de 15, pues es multiplicar, perdón, 33.3 por 360. No, perdón, si yo quiero encontrar el de 4.2, perdón, es multiplicar 4.2 por 360 entre 100 y me da como resultado 15. O sea, ese 33.3 yo lo puedo cambiar por cualquiera de estos porcentajes que están aquí. ¿Sí? Cualquiera de los que están aquí para yo encontrar el ángulo que le corresponde a cada uno. O sea, por ejemplo, aquí yo multiplicaría 8.3 por 360 entre 100 y de esa manera yo encuentro el ángulo que está aquí. ¿Vale? Pues bueno, de esa manera se hace una gráfica circular. Ahí, pues vean ustedes, dice, utilizando un transportador dividimos un círculo según las medidas de los ángulos obtenidos. Ya que tengo los ángulos, voy haciendo pues la división de alguna manera de el círculo para poder representar mi gráfica circular. Vean, dormir representa 120 grados, mido un espacio y pues bueno, ese espacio verde representa dormir. Vean que aquí, por ejemplo, las medidas más pequeñas las van haciendo de izquierda a derecha, ¿sí? Como si fuera lo contrario a las manecillas del reloj. Empiezo
con la medida más pequeña y así la voy aumentando hasta la medida más grande. Y dice aquí, no es necesario escribir los ángulos en la presentación final. Si tú quieres poner, no quieres poner los ángulos, no importa. Pero si tú ves esta gráfica, tú puedes analizar que, bueno, que si yo pudiera interpretar esta gráfica, que dormir representa algo, y dormir y trabajar en su día de Valentina representa un gran porcentaje. Y de esa manera se hace una gráfica circular. Aquí en su guía a ustedes les tengo puesto unos ejercicios para que tú hagas una gráfica de barra con esta información, con esta segunda información. E igual aquí tengo otra muy similar, dice, anote cuántas horas de clases tienes a la semana. Es muy similar a lo que hizo Valentina, solo que Valentina habló acerca de lo que hace día a día. Aquí tú vas a ir colocando, pues, cuántas horas tienes a la clase de matemática, de física, no, perdón, de química, de historia, de formación cívica, de inglés, y pues bueno, a partir de ahí vas a transformarlo a una gráfica circular. ¿Ok? Hay dos ejercicios que tienes que hacer y bueno, aquí tienes el espacio correspondiente o en tu libreta para poder realizarlo. ¿Sale? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de cómo realizar las gráficas? ¿No? Bueno, les voy a dar ahorita 5 minutitos para que puedan ir a tomar agua, puedan estirarse un poco, puedan ir al baño, lo que ustedes gusten hacer. Y ahorita no se desconecten, ahorita seguimos con los siguientes temas, ¿va? 5 minutitos, a las 7 en punto volvemos a comenzar con los siguientes temas. No se desconecten, simplemente hagan, si quieren ir al baño, tomar agua, estirarse un poquito, lo pueden hacer. ¿Sale?
Bien, chicos, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Este, Vamos a continuar con el siguiente tema que es la parte de medidas de tendencia central. Es un tema muy importante que es la media aritmética, la mediana y la moda, que es un tema que quizás ya han visto durante la primaria o inclusive en la secundaria, pero vamos a verlo un poquito más a detalle. ¿Qué es la media? ¿Qué es la moda? ¿Y qué es la mediana? Pues bueno, si nosotros estamos haciendo una recopilación de información, si nosotros estamos de alguna manera encontrando cierta información de algún grupo en específico, pues bueno, esta información inclusive algunas veces puede ser repetida, puede ser en ocasiones hasta a ver, por ejemplo, ciertas características que hayan respondido ciertas personas y a eso lo vamos a llamar medidas de tendencia central. Voy a ir leyendo lo que dice aquí en las diapositivas. Dice, muchas veces es necesario representar un conjunto de datos por un solo valor. O sea, si yo tengo mucha información, a veces es importante hacer de ese conjunto de datos una sola representación que sirva de referencia para interpretar información y pueda representar de la mejor manera a todos los valores del conjunto. A continuación, analizaremos tres de estos datos llamados media aritmética, la mediana y la moda, llamados medidas de tendencia central. Dice aquí, media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética también es conocido como promedio. Dice, la media aritmética de un conjunto de datos es la suma de todos sus datos, de todos ellos, de la suma de todos ellos divididos por el número total de datos. Se representa con el símbolo X y una rayita en la parte de arriba. Y la media aritmética entre x1, x2, x hasta el infinito está dada por la media x1 más x2 hasta el infinito entre n, que n representa la cantidad de datos. Dice aquí, la media aritmética se conoce como promedio, por ejemplo, el promedio de notas. O sea, la media aritmética no es más que el promedio. ¿Y cómo se saca el promedio? Dice aquí, calcule la media aritmética de los números 7, 9, 10 y 14. Para encontrar la media de estos números, lo único que hay que hacerlo es sumarlos, 7 más 9 más 10 más 14, que es igual a 40, y dividirlo entre el número total de datos. En este caso, ¿cuántos datos son? Pues bueno, son 4. Entonces es 40 entre 4, que es igual a 10. ¿Cuál es el promedio entre 7, 9, y 10 y 14? Es 10. O sea que ese es el promedio que tiene ese grupo, 10. Por ejemplo, otro caso de media puede ser tus calificaciones, ¿no? Si tú sacas 8 en química, 9 en mate, 10 en español, 6 en formación, 7 en educación física, sumas todas sus calificaciones y al final de cuentas te van a dar un promedio. ¿Cuál es el dato que siempre va a cambiar? Pues el de abajo, porque va a depender de la cantidad de datos que tú tengas. Por ejemplo, aquí en su guía ustedes van a encontrar la media aritmética de 5, 8, 10, 12 y 20. Por ejemplo, aquí van a sumar 5 más 8 más 10 más 12 más 20. Lo suman y lo dividen entre el número total de datos. ¿Cuántos datos son? 5. Aquí, por ejemplo, son 6 en el inciso B. En el inciso C, aquí si se dan cuenta, estos números son números decimales, 3.1, 2.4, 5.1 y 4. No importa si son números decimales, también yo puedo encontrar la media aritmética. Sí, solo tengo que sumar los datos y dividirlo entre el número total de datos. ¿Ok? Eso es la media aritmética. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo encontrar la media o el promedio? Bueno, si no hay ninguna duda de lo que es la media, vamos a continuar con el siguiente que es la mediana. Ok, aquí está la mediana. ¿Y qué es perdón, la moda? No, discúlpeme, ando ahí diciéndome moda mediana. El siguiente es la mediana. La mediana dice de un conjunto de datos ocupa la posición central en el conjunto de datos ordenados. Distinguiremos dos formas para calcular la mediana de un conjunto de datos no agrupados en intervalos.
para un número par de datos y para un número impar de datos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto de las dos formas? No es lo mismo sacar la mediana cuando los datos son un número par y tampoco es lo mismo sacar la mediana cuando los datos son un número impar. Por ejemplo, imagínense ustedes cuál sería la moda de 5 de sus calificaciones. Quizás ustedes me digan 10, 9, 8, 7, 6. ¿No? Son 5 calificaciones que ustedes me dieron. Pero el número total de datos es impar. Sí, cuando es impar, que los que les acabo de decir que son 5, pues bueno, la mediana se va a encontrar de la siguiente manera. La mediana de un conjunto que tiene un número impar de datos ordenados según su magnitud es el valor que se encuentra exactamente en el centro, tal que el número de datos menores que él es igual al número de datos mayores que él. Por ejemplo, vean esto. Calcular la mediana entre los números 2, 23, 8, 6, 15 y 11. Lo primero que tengo que hacer para solucionarlo y encontrar la mediana de esos números es ordenar los números de menor a mayor y darme cuenta si son el número total de datos, si es impar o es par. Aquí son 5, por lo tanto es impar, ¿verdad? Entonces dice aquí solución. Lo primero será ordenar los datos de menor a mayor, 6, 8, 11, 15, 23. Y como es impar, a fuerzas tiene que haber un dato en la parte de medio. O sea, por ejemplo, aquí 6, 8, 11, 15, 23. Vemos que exactamente el 6 y el 8 quedan 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. ¿Quién es el que queda en medio? Pues es 11. Entonces, ese va a ser la mediana. El valor que se encuentra en el centro es 11, por lo tanto la mediana de este conjunto de datos es 11. Vean esto, los datos corresponden a la altura de los 9 jugadores más altos de la NBA. Vean los datos están ordenados de menor a mayor y vean que el de en medio, que viene siendo Chuck Nevitt, mide 2.26. Vean, dice, para calcular la mediana, lo primero es ordenar los datos de menor a mayor, luego ubicar el dato que se encuentra en la posición central. De esos datos, fíjense como son 9, que es un número impar, lo único que hay que hacer es ordenarlo y encontrar el número o el dato que exactamente queda en la parte de medio. Dice aquí, una vez ordenados los datos de menor a mayor, se ubica el dato que se encuentra en la posición media, en este caso 2.26. En resumen, la mediana entre los datos de altura para los 9 jugadores más altos de la NBA es de 2.26. Esto nos indica que la mitad de ellos mide igual o menos que 2.26 y la otra mitad mide igual o más que 2.66. ¿Sí? Vean, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la mediana de un número de datos par, por ejemplo, vamos a suponer, voy a inventarme unas calificaciones, por ejemplo, imagínense que yo saqué 10, 9, 8 y 7. Y yo quiero encontrar la mediana de esos números. Si ustedes se dan cuenta, no hay un número que quede exactamente en la parte de en medio. ¿Qué pasa cuando son los datos pares? Vas a tomar los dos datos que queden exactamente en la mitad, que serían 9 y 8, y esos datos los vas a sumar y los vas a dividir entre 2. Por ejemplo, 9 más 8 entre 2. Esto es igual a 17 entre 2, que es igual a 8.5. Entonces, la mediana de ese conjunto de datos es 8.5, ¿sí? Vas a tomar los dos de medio, los vas a sumar y los vas a dividir entre 2. Así podemos sacar la mediana de un conjunto par de datos. Cuando sea impar, pues a fuerzas va a quedar 1,5. Cuando sea par, pues los dos de medio los sumo y lo divido entre 2. ¿Ok? En este caso, 8.5. ¿Ok? Entonces así se va a realizar la mediana de estos datos. Aquí en su guía pues tienen algunos ejercicios donde van a encontrar la mediana. Creo que de mediana no vienen. Bueno, de media está bien y de moda. Bueno, la moda, vamos a ver qué es la moda. La moda dice que es el valor que más se repite en un conjunto de datos, es decir,
aquel que representa mayor frecuencia absoluta. La moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, ¿cuál es la moda del siguiente conjunto de datos? 1, 2, 8, 7, 2, 9, 3, 1, 4, 6, 1. ¿Cuál es el valor que más se repite? El El valor uno. que... El 1, efectivamente, el 1. Dice, lo primero será ordenar los datos de menor a mayor. En la moda no es importante ordenarlos. Aquí dice que sí hay que ordenarlos, pero yo creo que no es importante. Con que ubiquemos cuál es el que más se repite y bueno, ese va a ser la moda. En este caso encontramos que el valor que más se repite es 1. La moda de este conjunto de datos es 1 porque es el dato que más veces se repite. ¿Sí? Ese dato es muy importante. Eso lo vamos a llamar como moda. Hay quienes dicen que hay que ordenarlo. Si tú consideras que se te facilita más ordenarlo, pues lo puedes dejar así ordenado. Si tú consideras que con solo verlos y contar cuántas veces se repite un dato puedes encontrar la moda, también no hay ningún problema. Fíjense el siguiente caso. Un estudiante realizó una encuesta sobre la mascota favorita de sus vecinos, en la que se obtiene las siguientes respuestas. Vean cuántas veces se repite, por ejemplo, gato, tortuga, pez, perro, pájaro. Entonces, ¿cuál es la mascota que más se repite, que es la más frecuente, que viene siendo la moda? Pues vendría siendo el perro, ¿no? Por eso decimos que el dato perro, o sea, entre comillas, o sea, los perritos, es la moda, es lo que más se está repitiendo. Entonces, cuando tengamos un conjunto de datos, la moda es el valor que más se repite, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es en cuanto a estadística, creo que lo más importante que debemos analizar. Ahora vamos a ver un poquito de probabilidad. Resulta que la probabilidad viene de la estadística. Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta información de las mascotas. ¿Qué puedo obtener de esa información? Fíjense, quizás si yo hiciera una apuesta y dijera, bueno, de un conjunto de personas, ¿qué tan probable es que a una persona le guste los perros? Si yo tengo esta información que tengo que aquí del niño, ¿no? Que el estudiante que hizo la encuesta, pues yo puedo decir que lo más probable es hay una gran probabilidad que a alguna persona le gusten los perros, porque yo estoy viendo que aquí la estadística es lo que me está dando, ¿no? Que perro me da 21. Entonces, vean cómo la estadística va de la mano de la probabilidad. Para poder encontrar la probabilidad de algo es necesario hacer una estadística o una recopilación de información, ¿sí? Entonces, vamos a analizar un poquito más la probabilidad. Existen diferentes formas de entender la probabilidad. Para poder realizar la probabilidad de algo, necesitamos hacer experimentos, que no es más que encontrar los datos estadísticos de algo. Por ejemplo, dice aquí, para poder encontrar la probabilidad, como les repito, es importante realizar experimentos, como si hiciera datos, encontrar los datos de algo. Dice experimento aleatorio. Es aquel en el cual, bajo las mismas condiciones iniciales, puede presentar diferentes resultados. Ejemplos de ellos son los juegos de azar. Un experimento aleatorio es el que quizás, de acuerdo a lo que podemos entender de un juego, no podemos saber si nos va a dar un resultado o no, que es normalmente que son los juegos de azar, ¿no? Como por ejemplo, tirar una moneda. Tú no sabes qué te puede caer. Eso es lo que dicen los juegos de azar, pero la probabilidad dice que sí se puede encontrar de alguna manera, saber qué tan probable es que te caiga águila y sol, que es lo que vamos a analizar. Los juegos de azar son aquellos en los que las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador, sino exclusivamente del azar. Eso es lo que se piensa en los juegos de azar, pero dicen las probabilidades que no, que a veces sí se puede predeterminar eso, ¿no? Encontrando diversas situaciones, por ejemplo, también contemplando la habilidad del jugador, las condiciones en las que se vayan dando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para eso nos va a servir la probabilidad. Las probabilidades buscan explicar las regularidades presentes en los juegos de azar. Vean cómo aquí ya en el último párrafo menciona las probabilidades buscan explicar las regularidades presentes en los juegos de azar. O sea,
¿qué te está diciendo aquí? Que los juegos de azar, hay situaciones que se van repitiendo constantemente, que es lo que nosotros vamos a llamar probabilidad, ¿sí? Hay datos de que a ti te pueden en un juego de azar decir, bueno, yo estoy observando que esto se está repitiendo y esto que se está repitiendo lo voy a llamar probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que este caso suceda? Pues bueno, yo estoy viendo qué es lo que más se está repitiendo y a eso le voy a llamar probabilidad. Por ejemplo, no sé, un juego de azar. Vamos a suponer, eh, ¿qué les gusta? Una maquinita de esos donde metes tu moneda y pues gira la pantalla y te puedes ganar dinero. Si tú juegas 10 pesos en cada peso que pongas y tú estás viendo que cada rato te está cayendo, no sé, la manzana, por así decirlo, ¿no? Y después de los 10 pesos nunca le pusiste manzana y las 10 ocasiones te cayó manzana, ¿cuál es la probabilidad de que te caiga manzana? De acuerdo a esos datos, pues el 100%, ¿no? Las 10 veces que le pusiste, las 10 veces te está cayendo manzana. Y a veces es una cuestión que nosotros quizás podamos pensar que es algo lógico, pero muchas personas no lo ven de esta manera. A veces perdemos ese concepto de probabilidad y decimos, no, es que sí va a caer, yo tengo la suerte de que me va a caer lo que yo le estoy poniendo. Pero si tú estás viendo que algo se está repitiendo, que si algo se está manifestando muchas veces, que está siendo regular en una situación, pues esa es la probabilidad, ¿no? Que muchas veces eso sucede en los deportes, ¿no? ¿Por qué dicen, a ver, apuéstale a tal equipo? Por bueno, ya hubo una investigación previa en la cual se estableció, es que este equipo de tantas veces que se han enfrentado, ese equipo es el que más ha ganado. ¿Cuál es la probabilidad de que gane? Pues la probabilidad es inmensa. ¿Por qué? Porque ya hubo partidos previos los cuales nosotros analizamos y nos dimos cuenta que ese equipo está ganando, que está ganando muchas veces. Entonces la probabilidad es inmensa. Entonces a eso vamos a llamar como que probabilidad y experimentos aleatorios. Algunos ejemplos de juegos de azar, pues son algunos, gran mayoría de ellos, pues los podemos encontrar en los casinos. Y bueno, vamos a describir qué tipos de experimentos hay. Podemos distinguir entre dos tipos de experimentos. Los experimentos aleatorios dice que son experimentos en el que no se puede predecir el resultado, que muchas veces, ejemplo de ellos, experimento en el que no se puede predecir el resultado que se va a obtener, aunque se repita muchas veces. Ejemplo de ello es lanzar una moneda al aire, lanzar un dado, sacar una bolita de un saco entre muchas idénticas de distinto color. Si tiras una moneda, pues a eso le podemos llamar como un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque quizás no sabemos qué es lo que va a caer. Si lo hacemos muchas veces, quizás podemos predecir qué es lo que va a caer, ¿no? Quizás también influya la forma en que lo estás tirando. Si una persona lo tira ligeramente y está cayendo tantas veces águila, pues la probabilidad de que caiga águila pues va a ser mayor, ¿no? Creo que muchas veces los juegos de azar también dependen de la habilidad y de las situaciones en las que se van manifestando. Por ejemplo, los experimentos deterministas, dice aquí que es en donde sabemos de antemano lo que va a ocurrir. Por ejemplo de ellos son el tiempo que demora una piedra en caer desde una misma altura, una galleta en un paquete de criollitas, o escoger un alumno entre los estudiantes de un colegio. Si yo escojo un alumno de ustedes, yo sé que pues voy a encontrar ya sea mujer o varón, ¿no? Es algo que ya está establecido, que no puede haber un cambio. Pero no es lo mismo decir, a ver, yo tiro una moneda, ¿qué es lo que me va a tocar? ¿Águila o sol? Entonces, cada uno de esos experimentos tienen su propio nombre. Determinista y aleatorio. Bueno, otro concepto importante de analizar antes de llegar a lo de las probabilidades y cómo representar probabilidades en matemáticas. Ay, aquí se atoró un poquito, permítame un momentito. Son los sucesos. Los sucesos son las cosas que yo voy a analizar y sacar su estadística. Por ejemplo, un suceso es un conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio y se representa con la letra del alfabeto A, B y C.
Por ejemplo, vean aquí ejemplos. En la ruleta de la imagen podemos obtener resultados de distintos tipos. Si yo giro esta ruleta, un suceso que puede caer es que me toque un número par. Ese suceso lo voy a llamar como el suceso A. ¿Y cuántas veces me puede caer un número par? Dado las observaciones que yo estoy viendo aquí, pues son que me puede caer el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Ese puede ser un suceso. Y como es el primer suceso que se me vino a la mente, lo voy a llamar A. Pero también puede haber un suceso B que represente los números mayores a 7 que me pueden caer. ¿Cuáles son los números mayores a 7 que me pueden caer? Pues vendría siendo el 8, el 9, el 10, el 11. Y eso lo voy a llamar como otro suceso, que es el suceso B. Si yo agarro otro suceso, que voy a llamarlo el C, ¿y qué va a contemplar el suceso C? Obtener un múltiplo de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? 4, 8, 12. Ese puede ser otro suceso que a mí me puede dar. ¿Sí? Yo puedo ir creando otro suceso que lo voy a llamar D, que puede ser quizás los números mayores a 11 que me pueden caer. Pues bueno, solo sería 12. Ese también sería un suceso. En probabilidad a esto lo llamamos sucesos, ¿ok? Y por último, ya para ir finalizando la clase del día de hoy, ya con esto termino, las probabilidades. Vamos a analizar las probabilidades y cómo las probabilidades se representan en matemáticas. ¿Ok? Ya con esto termino. Dice, es imposible conocer previamente el resultado de un experimento aleatorio y esto genera incertidumbre. Cuando se juega con un dado normal, es indiferente apostar a cualquiera de sus 6 posibles resultados porque es razonable suponer que la ocurrencia de cualquier número es la misma. En cambio, si el dado tiene marcado un 1 y 5 2, no es indiferente apostar al 1 o al 2, pues parece más seguro ganar el juego apostando al 2 que al 1. Vean cómo aquí tomando los experimentos aleatorios te muestra un ejemplo cuando es importante sacar probabilidades y cuándo es importante sacar, pues deducir quizás una apuesta. Imagínense que tengan un dado normal, ¿no? Un dado del 1 al 6 en cada una de sus caras. Si tú dijeras, yo quiero apostar 50 pesos a que me va a caer uno cuando yo tire el dado, pues sería muy difícil saber y decir que te vas a ganar la apuesta que tú hagas, que en este caso sería 50. Estaría muy complicado. ¿Por qué? Porque te puede caer también 2, te puede caer también 3, 4, 5, 6, los números que tiene el dado, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo un dado en el cual solo hay un 1, una cara tiene un 1 y las otras 5 caras tienen todas 2, marcadas 2 puntitos que representan unas caras de 2, ¿no? A ese sí me convendría apostarle, a ese sí me convendría sacarle sus probabilidades. ¿Por qué? Porque es muy probable que me caiga un 2. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga un 2 en ese dado? Pues sería 5 de 2, ¿no? 5 de 2 son son 5 de 6 caras que a mí me pueden caer 2, que es lo que vamos a ir analizando en este caso de probabilidades. Para cuantificar la incertidumbre o certidumbre que se tiene sobre la ocurrencia de los sucesos, utilizamos las probabilidades. Calcularemos probabilidades utilizando la regla de Laplace. Laplace, no sé cómo se pronuncia. Dice aquí que la regla de Laplace o Laplace, no sé cómo se pronuncia, dice que durante la segunda mitad del siglo XVII se inician los primeros intentos de medir probabilidades de un suceso. Pascal, Fermat, Huygens, Bernoulli, Leibniz, etc. Pero es Laplace en 1812 con su definición de probabilidad, conocida como clásica, que comienza el cálculo de probabilidades. Dice aquí que él empieza a medir las probabilidades y este señor, Laplace, es el que crea la forma correcta de representar las probabilidades en matemáticas. Cuando en un experimento aleatorio todos los resultados tienen las mismas posibilidades de ocurrir, resultados equiprobables,
La probabilidad de un suceso A puede calcularse como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. O sea, este señor planteó cómo yo representar las probabilidades de un experimento. ¿Cómo lo van a representar? En forma de una fracción, en donde en la parte de abajo son los casos posibles que pueden darse en ese suceso o en ese experimento, y en la parte de arriba del numerador colocar los números de casos favorables. Vamos a verlo en un ejemplo más sencillo. Vean esto, cómo se representa la probabilidad de este problema que vamos a colocar aquí. Lo más común es colocarlo en forma de fracción la probabilidad, pero se puede representar en otras formas que con eso finalizamos. Vean, para reunir fondos en un curso de educación de jóvenes y adultos, deciden realizar una rifa de 20 números, cuyo premio es una canasta familiar con donaciones de los estudiantes. En una bolsa ingresan papeles numerados del 1 al 20. Él o la ganadora será quien haya comprado el primer número que saquen de la bolsa. Florencia compró 3 números. Como todos los números tienen la misma probabilidad de salir primero, ¿qué probabilidad tiene de ganar? Fíjense, se va a hacer una rifa para un evento, reunir fondos de un curso que se va a realizar. Y pues bueno, de esos 20 números que se están vendiendo, Florencia compra 3. Si yo quiero representar la probabilidad de que ella gane al comprar esos 3 boletos, pues lo único que tengo que hacer es representar, como lo vienen aquí, dice, probabilidad de que Florencia gane, P es la probabilidad, entre comillas, la probabilidad de ganar. Vamos a poner, ¿cuántos casos favorables tiene ella para ganar? Pues bueno, tiene 3 casos favorables, ¿no? Son 3 boletos que compró. ¿De cuántos? ¿De cuántos casos posibles ella puede ganar? Pues de 20, ¿no? Si hubiera comprado 4, la probabilidad de que ella gane, pues sería 4 de 20. De esa forma se representan las probabilidades en las matemáticas, en forma de fracción, donde en la parte de abajo va a ser las veces o las posibles soluciones que se pueden dar, en este caso que serían 20. Y los números de casos favorables, pues son la cantidad de boletos que tú compres. En este ejemplo, pues viene siendo la cantidad de veces de boletos que tú compres. En este caso son 3. Sí, esa es una forma de representar las probabilidades. Otras formas, podemos expresar la probabilidad de 3 formas. Como fracción, 3 de 20. Como decimal, yo también puedo decir que la probabilidad se puede representar como decimal. Por ejemplo, 3 sobre 20, que es igual a 0.15. O como un porcentaje también. Aquí dice que en la 3 como porcentaje también se puede representar. Si ustedes han visto partidos de fútbol, cuando dicen apuéstale al Chivas, ¿no? El momio para ganar es de 0.40, ¿no? O es de 0.5. Ese 0.5 representa la probabilidad de que ese equipo gane o que ese equipo eh, obtenga cierto suceso. Entonces, normalmente las probabilidades se pueden representar ya sea en fracción o en número decimal. O bueno, también se puede representar en forma de fracción, también es posible, ¿no? Aquí en su guía, ustedes tienen algunos datos, algunos ejemplos en el cual ustedes tienen que expresar qué tipo de experimento es, aleatorio o determinista. El aleatorio, podemos decir, es el que no sabemos qué va a pasar, y el determinista es el que sí sabemos que puede ocurrir. Aquí vienen unos ejemplos que ustedes pueden realizar, que van a hacer y determinar de acuerdo a estos sucesos si es aleatorio o determinista. Y por último, dice, se realiza experimento aleatorio de lanzar un dato. Representa los siguientes sucesos. Si yo tiro lanzar un dado, que están en las caras del 1 al 6, voy a ir creando aquí los sucesos de que me caiga un número par, de que me caiga un número primo, de que me caiga un múltiplo de 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y por último tengo aquí unos ejercicios de probabilidades. Fíjense, en un programa de TV utilizan la siguiente ruleta para decidir el premio que se llevará un concursante.
En ella todos los espacios miden lo mismo y la probabilidad de que caiga en una línea divisora es cero. Calcule la probabilidad de que un concursante gane un auto. ¿Cuántos de todos estos círculos vienen marcados con un auto? ¿De cuántos posibles? Eso tú lo vas a representar aquí en forma de fracción. Que gane una casa. Ah, bueno, ¿cuántas de aquí están representados con una casa? Y aquí lo vas a representar en una fracción o un número decimal. Que gane 50,000. ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 50,000? Pues bueno, cuentas cuántos de 50,000 hay de todos los posibles y lo representas en forma de fracción. Y que gane 100 millones de pesos, pues bueno, ubicas cuánto sería el de 100 millones. Y así vas a sacar la probabilidad de estos casos, ¿sí? Esto es lo más importante de probabilidad y estadística. Ahí les dejo la guía. Háganlo, de verdad, háganlo. Vayan realizándolo. Y bueno, son de los temas que yo considero que pueden venir en su examen o que van a venir en su examen. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Bueno, nos quedan ahí 10 minutos para poder terminar la clase. Entonces les voy a pedir por favor que vayan avanzando con su guía, copien su guía en su cuaderno o copien solo las respuestas y vayan haciendo los problemas de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy. Vayan avanzando con sus guías y pues bueno, ya les voy a decir el momento adecuado para cuando ya se puedan desconectar y pasen a la siguiente clase, ¿va? Lo que vamos a hacer ahorita es avanzar con nuestras guías. Por favor, les pido de favor que avancen con sus guías. Nos quedan ahí 12 minutos. Ocúpense en sus guías. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les puedo apoyar. Y a las 7:45 nos podemos desconectar e ir preparándonos para la siguiente clase, ¿sale? Cualquier duda aquí me pueden decir y con mucho gusto les ayudo.